Hola, bienvenidos a Disputa Económica. Mi nombre es Verónica Insausti. Y en esta crisis sin precedentes, acelerada por el coronavirus, las organizaciones de la sociedad civil también plantean soluciones sin precedentes. Cancelar las deudas de los países en desarrollo y emitir DEC, derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, como un medio para promover liquidez sin generar más deuda. ¿Quieren saber más sobre la viabilidad de estas propuestas? Acompáñanos en la siguiente emisión. Actualmente 110 países están en la búsqueda de ayuda de emergencia. 77 de ellos son considerados pobres. En esta coyuntura, el Banco Mundial, Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional vienen tomando medidas como la suspensión del servicio de la deuda para algunos países. Pero esto no es suficiente ante las urgentes necesidades de recursos, según plantearon especialistas en un reciente encuentro global organizado por Latindad, Afrodat, Eurodat y la Red Jubileo Estados Unidos. Una de las exponentes, Patricia Miranda, considera que América Latina va a tener un largo periodo de recuperación y ante el déficit fiscal existente se requieren medidas más ambiciosas, como la cancelación de la deuda para el 2020 y el 2021. Today we want to put on the table and El discuss día de hoy queremos poner sobre la mesa esas iniciativas que ya han sido mencionadas por diferentes voces, como el secretario general de las Naciones Unidas y los organismos de las Naciones Unidas como UNCTAD y también el primer ministro africano, el Fondo Monetario Internacional, muchas organizaciones de la sociedad civil, para poder dar liquidez con un fondo sin retorno y sin condicionalidades, y esto va a ayudar a nuestros países para luchar contra esta crisis sin más deuda y especialmente dándole prioridad a las vidas. La representante de Latindad agregó que ante la severa recesión estimada en 4.9 para el 2020, el panorama para los países en desarrollo es crítico. the dilemma that we unfortunately see. El dilema que estamos viendo, desafortunadamente, para muchas personas en nuestros países es morir de COVID o morir de hambre, ya que el epicentro de la pandemia se ha movido de Europa a el sur. Los países de ingresos bajos y medios están teniendo más problemas. Según las estimaciones más recientes del Banco Mundial, alrededor de 100 millones de personas podrían ser empujadas hacia la extrema pobreza, mientras que algunos países en desarrollo pueden incrementar el gasto de su gobierno con paquetes de estímulos fiscales sin precedentes. Sin embargo, la mayor parte de países en desarrollo están luchando para tener accesos a recursos para luchar contra esta pandemia. Obviamente, esto refleja un problema sistémico en la economía mundial, en donde los pobres en los países en desarrollo se ven desproporcionadamente afectados. Otra propuesta en este encuentro global de organizaciones de la sociedad civil fue la de inyectar en las economías de los países en desarrollo los llamados DEC, o Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional. Los DEC son activos de reserva que en la práctica funcionan como una especie de moneda global que no genera deuda, es decir, no se tiene que devolver, y que se crea y se distribuye a los países en base a su cuota dentro del FMI. Andrés Arauz, exdirector del Banco Central de Reserva del Ecuador, contó la experiencia de su gobierno con los DEC y plantea una emisión mayor para que Latinoamérica cuente con recursos frescos. Los DEX no son reembolsables. Nunca se debería de reembolsar los DEX. Solamente se paga una pequeña tasa de interés, que prácticamente son como tasas, ¿no? Y obviamente es el 0.05%, es decir, cualquier país podría realmente pagar ese nivel de interés, esos centésimos, que podría ser útil de repente para los países en desarrollo. En el caso de Ecuador, en el 2009, en el mismo día que el FMI nos estaba dando estas reservas, el Banco Central Mundial nos decía que podíamos pedir el cambio a dólares. Obviamente el departamento de DEX
buscó o busca a países que tienen un excedente de DEX para poder permitir ese cambio de DEX a dólares. ¿Y por qué es importante conocer esto? Una vez que los DEX son recibidos por cada uno de los países, depende de la legislación nacional, la política nacional monetaria, cómo se distribuyen esos fondos de reserva. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los DEX no están dentro de la hoja de balance del banco, por ejemplo, sino del Tesoro, que tiene ese fondo de estabilización de divisas, es decir, no tiene que necesariamente estar siempre en la mano de los bancos centrales de cada país, sino que podría de repente ir a los tesoros. En el caso de Ecuador, porque la designación se dio a la República de Ecuador, el Banco Central entonces generó el equivalente en dólares al Ministerio de Finanzas dentro de nuestro Banco Central. Y obviamente en el caso de Ecuador como en el de otros países se puede transferir esos activos del banco al ministerio como básicamente lo podría hacer con cualquier tipo de ganancias en cada año. Arauz refirió que los DEC pueden ser usados por los bancos centrales o por los gobiernos y solo se genera un interés de 0,05% sobre la conversión a la moneda local. Existe entonces este gran movimiento cada vez más grande de apoyar esta emisión de DEX. Se habla, de 3 billones de la emisión de esa cantidad, ese monto. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva, por ejemplo, de desarrollo, solamente un tercio de la membresía va a ir. Obviamente por las reglas de distribución internas del Fondo Monetario a esos países. Solamente entonces ese un tercio lo recibiría. Y hablamos entonces 3 billones van a ser designados por la crisis. Es obviamente comprensible de que se apoya a los países en desarrollo con ese porcentaje. Sería entonces 3 billones para 155 países. Cada vez son más los especialistas y organizaciones que se suman al pedido de asignar DEC a los países en desarrollo, como la mejor alternativa de inyección de liquidez. Además, el trámite es mucho más rápido que la de una solicitud de préstamo o de una donación. Y esto es realmente urgente ahora. Me parece que es más urgente que lo que podamos hacer, que otras cosas que podamos hacer. El alivio de la deuda o la suspensión del servicio de la deuda es bueno, hasta donde va, hay problemas con eso, pero por lo menos es inmediato para beneficios de los que participan. Y el proceso de cancelación de la deuda mayor, y todos estamos muy interesados en eso, va a tomar meses posiblemente antes tal vez solamente vaya a suceder antes de fines de este año o a comienzos del próximo año. Y necesitamos hacer para ayudar a los países ahora, particularmente a los países de renta media en América Latina y en Asia, y tenemos que hacerlo ahora. Y cuando digo ahora, sería bueno tener una decisión de la reunión de ministros de finanzas del G25 que va a llevarse a cabo pronto. Y como había dicho, los derechos especiales de giro podrían desembolsarse rápidamente una vez que se haga. Los países realmente lo necesitan ahora. El FMI ha proyectado una caída económica en Latinoamérica que podría demorar hasta una década en recuperarse. Por ello no es suficiente la anulación de la deuda. Se necesitan recursos frescos que no signifiquen deuda, según dijo Jean Saldaña, directora ejecutiva de Eurodat. Los DEX son mecanismos en estos momentos que podrían dar ese apoyo de emergencia financiera que es incondicional y que es mucho más deseable que un préstamo que es mucho más costoso. Tenemos que ver finalmente la voluntad política que se tenga para poder realmente generar estas DEX y su reasignación posible. Al cierre de este encuentro internacional, las organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a las Naciones Unidas, al G20 y al FMI para acceder a estos cruciales fondos de reserva y ampliar la emisión de derechos especiales de giro DEC como un medio eficiente
sin deuda ni condicionalidades, y ágil para proveer liquidez a los países en desarrollo. Una decisión urgente que tendrá un impacto en cada persona de este mundo.